noche de insomnio cuando me encontré navegando en la Deep Web. Había oído rumores sobre un video que se decía que era tan perturbador que quienes lo veían terminaban desapareciendo. Movido por una mezcla de curiosidad y escepticismo, encontré el enlace en un foro oscuro. El título era simplemente No Myers, contra mi mejor juicio. Hice clic. El video comenzó con una habitación oscura, iluminada solo por la luz de una lámpara parpadeante. En el centro, había una silla y una figura encapuchada. El aire estaba lleno de un zumbido bajo que se sentía en los huesos. De repente, la figura se quitó la capucha, revelando un rostro desfigurado y sonriente. La cámara hizo un zoom en sus ojos, que parecían vacíos y llenos de maldad. La figura comenzó a hablar en un idioma que no reconocí, pero cada palabra resonaba con una sensación de amenaza. La escena cambió bruscamente a una serie de imágenes perturbadoras, cuerpos desmembrados, gritos ahogados y símbolos extraños dibujados con sangre. El video terminó con un mensaje en la pantalla: ahora te hemos visto. En ese momento, la electricidad de mi casa se cortó. Un pánico irracional me invadió mientras escuchaba pasos en el pasillo. Corrí hacia la puerta y la aseguré, sintiendo una presencia detrás de mí. Pasé la noche en vela, temiendo lo que pudiera pasar. Al día siguiente, me puse en contacto con mi amigo que vivía en una ciudad cercana, a unas 2 horas de donde yo estaba. Le dije todo, y él se asombró. Me dijo que podía quedarme unos días en su casa. Cabe recalcar que él ya tiene su familia, una esposa, un hijo y un perro. Llegué y fui bien recibido por parte de su familia. Pasaron días desde aquel suceso. Uno de esos días, mi vecino me llama diciendo que por las noches escucha ruidos extraños en mi casa, como si estuvieran golpeando la pared. Le dije que no estaba en mi casa, que me había ido unos días de vacaciones. Él me respondió que acababa de ver a alguien pasar por mi ventana adentro. Le dije que saliera de ahí, pero él entró. Escuché un grito desgarrador, y luego de unos 30 segundos, alguien dijo por el teléfono: sé dónde estás. Corté de inmediato el teléfono y llamé a la policía, contando todo. Me dijeron que encontraron a mi vecino degollado y que me iban a ayudar. Unas semanas más tarde, me hackearon mis cuentas de teléfono. La policía comenzó a investigar y hallaron el paradero de quien me había hackeado. Un día, recibí una llamada de la policía. Me dijeron que habían localizado la dirección del hacker y que iban a intervenir. Esa misma noche, sentí un alivio momentáneo, pensando que todo esto terminaría pronto. Me acosté temprano, pero desperté en medio de la noche por un ruido extraño en la casa de mi amigo. Bajé las escaleras lentamente, el corazón latiendo en mi pecho. Vi una sombra moverse en la sala. Intenté despertar a mi amigo, pero una mano fría cubrió mi boca. La figura encapuchada del video estaba allí. Sus ojos brillaban con una malevolencia que paralizaba. Antes de que pudiera gritar, sentí un dolor agudo en el abdomen. Miré hacia abajo y vi un cuchillo clavado en mi cuerpo. La figura me susurró al oído: te lo advertimos. Caí al suelo, desangrándome. Los últimos sonidos que escuché fueron los gritos de terror de la familia de mi amigo, y luego, la oscuridad. Nunca encontraron al responsable. La policía solo encontró el cuerpo de mi amigo Mi y el de su perro, quien también fue asesinado esa noche. Su esposa e hijo desaparecieron, y el caso quedó sin resolver. Se podría decir que por desgracia sigo vivo para poder contar esto. Mucho, solo quiero desahogarme contando lo que me ocurrió hace algunos años en la Deep Web. Todo comenzó cuando por curiosidad traté de entrar por primera vez en la Deep Web, buscándome tope con un foro exclusivo llamado el Foro de las Máscaras. Era un lugar donde la gente discutía temas tabú, cosas que no se podían mencionar en la superficie de la web. Era un inexperto en la Deep Web. Siempre me había preguntado qué es lo que uno puede encontrarse ahí, pero jamás imaginé que un foro así cambiaría mi vida de una manera tan aterradora. Todo comenzó cuando recibí una invitación para unirme a este grupo privado. Decían que compartían información única sobre rituales antiguos y secretos oscuros. Yo, estúpidamente curioso, decidí entrar. El foro estaba lleno de gente con nombres de usuario extraños, y la regla principal era usar máscaras físicas cuando participabas en las videollamadas semanales.
Pensé que era una especie de juego de rol, una broma sin más, así que compré una máscara de teatro antigua, una de esas con una sonrisa perturbadora. Me parecía inofensiva en ese momento, la primera reunión fue rara, pero no alarmante. Todos estábamos con las cámaras encendidas, pero nadie hablaba. Los mensajes de chat fluían con información sobre rituales y símbolos. Una noche, sin embargo, las cosas tomaron un giro macabro. Uno de los miembros, que se hacía llamar Raven, nos propuso un desafío. Dijo que todos los verdaderos miembros del foro debían completar una especie de ritual en sus propias casas. Las instrucciones eran explícitas. Debía dibujar un círculo con mi sangre en el piso de mi sala y dejar una ofrenda de algo que amara profundamente. Era absurdo, pero en ese momento, estaba tan inmerso en el misterio que decidí seguir las instrucciones. Me corté el dedo, dibujé el círculo y dejé mi libro favorito en el centro como ofrenda. La noche del ritual, las luces en mi casa comenzaron a parpadear. Me sentí observado, como si algo más estuviera presente conmigo en la habitación. Una sombra apareció en el borde de mi visión, pero cada vez que intentaba enfocarla, desaparecía. Sentía que la temperatura descendía y los susurros apenas audibles llenaban el aire, palabras en un idioma que no entendía y a lo lejos escuchaba ladrar al perro del vecino. Me desperté al día siguiente con un corte en el brazo que no recordaba haber hecho, y con la noticia que habían desmembrado al perro de mi vecino. El miedo comenzó a instalarse en mi mente, pero lo peor aún estaba por venir. En las siguientes semanas, cada vez que me conectaba al foro, encontraba mensajes personales que describían lo que había hecho durante el día, como si alguien me estuviera vigilando. Una noche, mientras dormía, desperté con la sensación de que alguien estaba parado a los pies de mi cama. La habitación estaba oscura, pero la figura era inconfundible, una silueta con la misma máscara que yo usaba en el foro. Intenté gritar, pero mi voz no salía. El ser se acercó lentamente y sentí su respiración helada sobre mi piel, no sé cómo, pero me quedé dormido. A la mañana siguiente, me encontré con moretones en el cuello, rasguños en mi espalda como si fueran garras y una nota en mi mesa de noche que decía: no puedes escapar del foro. Fue la última vez que me conecté en ese foro. Cerré cuenta y destruir la máscara, la PC donde yo me conectaba. Pasaron las semanas, todo era tranquilo, pero un día de esos me llega un mensaje a mi correo, diciéndose quién eres, dónde vives. Lo siento mucho. Estoy temblando al escribir esto, pero siento que debo compartirlo. Es una advertencia para cualquiera que esté considerando ir demasiado lejos en la Deep Web. Cuando recibí ese correo, fue como si el mundo se detuviera. Allí, en mi pantalla, estaban mis datos personales, fotos de mi casa y capturas de pantalla de mí durante mis actividades diarias. Era como si alguien hubiera estado siguiéndome durante semanas. Me llené de pánico, y mis manos temblaban tanto que apenas podía sostener el mouse. Sabía que alguien estaba jugando conmigo, y ese alguien tenía un acceso aterrador a mi vida. En ese instante, pensé en huir, en salir corriendo de mi casa y dejarlo todo atrás. ¿Pero a dónde ir? ¿Cómo esconderme de alguien que parecía omnipresente, alguien que podía encontrarme sin importar dónde estuviera? Decidí buscar ayuda, pero no sabía a quién acudir. No quería llamar a la policía. ¿Qué les diría? Que alguien en la Deep Web estaba atormentándome con un foro de máscaras y rituales macabros. ¿Quién me creería? En mi desesperación, acudí a un amigo cercano que trabaja en seguridad cibernética. Le conté todo, y su expresión cambió de incredulidad a preocupación genuina. Me aconsejó que desconectara mi computadora, que dejara de usar dispositivos conectados a Internet y que me quedara en su casa por unos días mientras intentaba rastrear el origen del mensaje. Acepté de inmediato y empaqué algunas cosas. Apenas salí de mi casa, sentí una extraña mezcla de alivio y temor, como si dejara atrás a algo oscuro, pero sabiendo que esa sombra podría seguirme. Durante los días que estuve con mi amigo, cada sombra en la casa parecía moverse por su cuenta, cada crujido en la noche me despertaba en un sudor frío. Dormía poco y mal, atormentado por pesadillas en las que esa figura enmascarada me observaba desde las esquinas de la habitación. Mi amigo intentó rastrear el origen del correo,
pero todo parecía llevar a un callejón sin salida, a servidores anónimos y praxis enredados en la telaraña oscura de la Deep Web. Entonces, una noche, mientras estaba solo en el apartamento de mi amigo, recibí una llamada de un número desconocido. Contuve la respiración mientras deslizaba el dedo para contestar. Al otro lado, solo había silencio, y luego una risa distorsionada, como si alguien hubiera modificado su voz para sonar más aterrador. Te advertimos que no puedes escapar del foro, dijo la voz antes de colgar. Fue en ese momento que entendí que esto no era solo un juego o una amenaza pasajera. Estaba atrapado en una pesadilla que no podía comprender. El foro de las máscaras era real, y su influencia era mucho más grande de lo que podía imaginar. Desesperado, hice lo único que me pareció lógico, fui a mi casa, recogí todas mis pertenencias, borré cualquier rastro de mi vida digital y me mudé a otra ciudad sin decirle a nadie a dónde iba. Viví con miedo durante meses, siempre mirando por encima del hombro, esperando ver esa figura enmascarada acechando en la oscuridad. Cambié mi nombre, corté lazos con el pasado, pero aún así, a veces siento que me están observando, que no importa cuánto corra, nunca estaré verdaderamente a salvo. Este es mi consejo, no juegues con cosas que no entiendes. No te adentres en la Deep Web buscando secretos oscuros. Algunos lugares están mejor dejados sin explorar. Y si alguna vez encuentras un foro que hable de rituales y máscaras, aléjate. Porque una vez que entras, puede que nunca salgas realmente. Ahora vivo con el temor constante de que esa sombra regrese. He aprendido a vivir con mis miedos, pero nunca olvidaré lo que vi y experimenté. La Deep Web me enseñó una lección que pagué con mi cordura: los monstruos son reales, y a veces, ellos son quienes te encuentran.